Abriremos las Escrituras en esta mañana y nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y les invito a tomar sus lugares, por favor. Así podemos abrir las Escrituras. Las Escrituras hoy serán abiertas en el libro de Tito, en el capítulo 2. Dice así su palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hasta ahí. Esta carta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a un hijo espiritual en el cual lo había puesto a ministrar iglesias, a pastorear un cierto grupo de iglesias. Entonces el apóstol Pablo buscaba instruirlo, ayudarlo en el funcionamiento de su ministerio, en el crecimiento de su ministerio a Tito. Entonces le daba instrucciones específicas. El contexto que da esta palabra, que viene diciendo del capítulo 1, es que le muestra de que había circulando una doctrina que parecía ser la doctrina que ellos también predicaban, pero que no era precisamente igual. Entonces le dice, bueno, hay una doctrina que se está manifestando en distintas congregaciones en el cual esta palabra no es la sana doctrina. Y cuando le está instruyendo en esto, le dice, pero tú habla la sana doctrina. O sea, si esto se populariza, tú no te olvides que tienes que ir siempre a lo que te he instruido y a lo que Cristo nos ha revelado. Y tienes que hablar, por eso le dice, pues tú habla la sana doctrina. ¿Qué nos muestra esto? Que una doctrina puede estar enferma, que puede tener parte de salud y parte que no lo es. Porque habla de algo enfermo, si habla de algo sano, es algo completamente en salud. Quiere decir que lo que se estaba anunciando estaba siendo contaminado. Entonces él le dice, ten cuidado. Mantente en lo que te he instruido, en la sana doctrina de Cristo, que sea pura la palabra que sueltas. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de enseñanzas o de principios que nos enseñan cómo debemos vivir. Eso es una doctrina. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, es un conjunto de enseñanzas, de instrucciones que ellos recibieron a través de Jesús, de Cristo, del Espíritu Santo, en los cuales le transmitían en el fundamento de lo que se hacían las congregaciones, las iglesias, la evangelización, la obra del Señor, que tenían que ser doctrinas alineadas a la doctrina de Cristo, enseñanzas en los cuales las personas debían de aprender, una vez nacidas de nuevo, cómo debían de funcionar día a día en ellas. Y por eso continúa el capítulo diciendo, bueno, voy a instruirte y te voy a ajustar o a aclarar algunas cosas que debes transmitir en el orden de la formación de la gente en la cual se congrega contigo. Primero, dale una sana doctrina, pura. Pero después te voy a hasta aclarar como a un niño, aclarándole cómo debía de funcionar en esa iglesia. Y yo solamente tomé un versículo solo para no ser extensa en una meditación. Y comienza por el principio de los ancianos, de la gente madura, de cómo se debían de presentar. Y dice, busca que las personas que están bajo tu pastorado, bajo tu instrucción y tu enseñanza, no solo reciban buena palabra, sino que también sean personas que sean puras en eso. Dice, serias, prudentes, sobrias.
O sea, una persona que pueda tener la responsabilidad que su vida ya es una representación de Cristo. Su vida, aún en la edad que tiene que ser ejemplo en todo lugar. Y debe tener una cierta alineación de comportamiento. O sea, ajusta cosas donde dice de una manera clara cómo se debía de comportar. Hay que tener claro que nunca va a ser desde el lugar del querer hacer algo bueno, desde lo almático, sino de la manifestación de lo que ya somos. Por eso le habla primero, instrúyelo, y luego que le implantás la palabra pura, tiene que fluir dentro de estos parámetros de alineamientos. Y le da estas pautas. Pero a mí la que más me llamó la atención es que vuelve a decir que sean sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y vuelve a usar la palabra sano, como en la doctrina. Quiere decir que hay una fe que está contaminada, un amor que está contaminado y una paciencia que está contaminada, enferma. Ahora, ¿cómo puede ser una fe contaminada? Puede ser una fe que viene del alma, que no es pura, que es una fe que está buscando su autoprotección o su autoprovisión. La fe que ejerce aún en Dios es para protegerse, por si acaso, solamente buscando salvaguardarse y no por amor a Dios, no creyéndole a Dios, no reposando en Dios, no creyendo en quién es Él, sino en lo que Él me puede proteger o cuidar. Eso no es una fe pura. ¿La de la autoprovisión o la de la autoprotección? Hay gente que sabe que Dios es verdadero y puro y quiere conectarse a las bondades de Dios. Tu fe tiene que ser por amor, sabiendo quién es Él y no por lo que te va a dar. También habla de la falta de sanidad en el amor. ¿Cómo puede ser? Un amor contaminado puede ser un amor almático y egoísta. Una paciencia contaminada puede ser una persona que está constantemente buscando de que se hagan las cosas como él quiera. Obstinación. Una persona obstinada puede ser una persona paciente. Es contaminación, no es paciencia, es obstinación. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La raíz. O viene del espíritu o viene del alma. La que es del espíritu viene pura, la que es del alma viene contaminada. La reflexión en este día es, primero tengamos alertas, que esto que dejó plasmado la palabra a través del apóstol Pablo es que hay doctrinas que están contaminadas y que Dios nos dé el discernimiento de espíritu conectados al cuerpo para tener la atención necesaria de poder saber que tiene que ser una doctrina sana. Y segundo, lo que fluya en tu comportamiento, en donde estés, todos debemos de ser como estos ancianos maduros, sobrios, pacientes, que podamos tener manifestaciones de fe y de amor, pero que vengan del Espíritu. La reflexión es, ¿de dónde está fluyendo el comportamiento de tu doctrina en el lugar en donde te encuentras? ¿De dónde fluye? ¿De la conveniencia por tu alma que ve que le conviene? ¿O a través del Espíritu que viene del Espíritu Santo de Dios en tu ser interior? Te invito a cerrar tus ojos y que podamos meditar en esta palabra.
Santo Dios. Tome su lugar, por favor, tomemos el asiento y vamos a compartir, iba a decir abrir las escrituras, pero ya abrió mi esposa y tuvimos esa meditación. Yo mientras escuchaba a mi esposa tenía ganas de volverme con mi mensaje. Digo, esto es muy profundo para una meditación. Y también me daba para seguir hablando y seguir ministrando de todo lo que estaba hablando. No estoy haciendo una adulación, estoy diciendo cómo lo que ella estaba compartiendo es una palabra tan especial. Hoy tengo muchas veces tengo conflictos, pero hoy tengo uno que le quiero contar el final antes en el principio, ¿no? Y hay veces me sucede de que hay cosas que quiero expresar y se tornan no complejas por el tema, sino hay veces de cómo ensamblarlo para que eso pueda ser procesado y llevado a la práctica. Yo quisiera tocar, y como les dije antes, poder hablar y decirles al comienzo de la palabra qué es lo que quiero o busco en Dios, o el Señor me estuvo ministrando de que quiero producir en su vida, no manipular, porque esto sinceramente no tenía el mensaje, no tenía claro qué era lo que quería hablar, alineado a qué es lo que quería hablar. Hoy le contaba a mi esposa cómo me desperté con unas cosas que Dios me había hablado, pero Dios no me hizo cambiar este mensaje. Y me di cuenta de cosas que el Señor me vino hablando, pero ¿qué es lo que Dios quiere provocar? Por un lado, de que no tengas un conformismo. Y lo que no dije, que a veces hablo tanto, que a veces me dice mi esposa, no aclaraste. El otro día empecé con una historia y la dejé a mitad de camino. Son gajes del oficio o de la edad. Lo que quería decir es de que hay veces me sucede, que me pasa a mí personalmente, si no tengo la voz de la conciencia, que sería mi esposa, que me dice, no entendí que quisiste decir esto con esto, chau, me censuraron la prédica, ¿no? No es postulada para el Oscar. Y me dice, no, ¿para qué hablaste esto? ¿Por qué hablaste lo otro? Entonces no sé si vengo choqueado por una recomendación de mi esposa, pero quiero contarles y decirles qué es lo que en el Señor y lo que Dios me encomendó. Primero, por un lado, producir en usted que tenga confianza en el Espíritu Santo. ¿Por qué digo confianza? Porque si uno no confía o no reposa, no tiene seguridad en algo, es como que uno dice, no, me quedo acá, tengo mis reservas. Así que lo que quiero producir es que usted tenga confianza. Una de las cosas que me venía en mi corazón para hablarle a este punto, el Señor me mostraba como cuando lleva a Jeremías, el ángel viene y lo hace caminar en las aguas. Y las aguas son figura de la palabra, pero las aguas también son figura del Espíritu del Señor. Entonces, Jeremías, el ángel, le dice, bueno, vení, y le midió y le hizo caminar con las aguas a los tobillos, luego con las aguas a las rodillas. Y yo quisiera, no lo voy a lograr en una prédica ni impactar en una reunión, pero yo quisiera que se produzca esa confianza de que usted pueda nadar en el río del Espíritu del Señor. Por un lado eso. Lo segundo o lo otro que quiero provocar en su vida es que no te estanques y no te detengas en el conocimiento o lo que Dios se ha revelado a tu vida. Y que uno dice, bueno, yo tengo años y el Señor me ha mostrado, que no te quedes con porciones de cosas que has vivido, que es muy lindo, siempre la vivencia espiritual es gloriosa, nos da consistencia, pero que así al tener confianza en el Espíritu te puedas introducir a aguas más profundas. Y que al meterte en esas aguas más profundas, el Señor pueda revelarte más y más.
Ahora, nadie se va a meter en algo que de pronto, como te dije antes, tiene desconfianza. Los barcos, para llegar de un puerto al otro, tienen que perder de vista la tierra firme e introducirse en aguas profundas. Llega un punto donde hacia atrás no se ve tierra y hacia adelante no se ve tierra. Y que esta sea una mañana que al salir de la reunión, o aquellos que me están oyendo o que verán el video, empiecen a dar pasos. Permítanme en esta expresión, a lo desconocido, pero a ser guiado por Dios. No a lo desconocido sin rumbo y a que salga lo que salga, no. A decirle, Espíritu Santo, llévame, confío, creo y me muevo a más a Dios, abandonando tierra firme, abandonando posiciones que me eran seguras. Porque nadie llega a la otra orilla si primero no pierde de vista a esta atrás. Tal vez va a haber que elevar las anclas, porque el ancla te va a tener amarrada y te hace mover un poquito. Y hay gente que le gusta como el barco amarrado a una soga, va hasta una distancia y vuelve. Como el perro ese que corre, pero tiene una corredera y tiene un límite. Yo quisiera que en esta mañana confíes en el Señor y en el Espíritu de Dios y te puedas mover a otros límites. Que le permitas al Señor llevarte y profundizar cosas. Y no meterte ¿cómo te puedo decir? Porque hay gente que cree que profundizar es innovar o meterse. No. Permitirle al Espíritu Santo que te tome, así como hizo con Israel, así como un padre lleva a un hijo. No a la deriva, no un barco a la deriva, no una vida a la deriva que cualquier viento de doctrina lo lleva a cualquier lugar. Cualquier corriente lo tira en cualquier lugar. No, que empieces a buscar la dirección del Espíritu y decir, Señor, me estoy moviendo a nuevas aguas, a lo que tú tienes para mí y lo que Dios procesa para mí. Yo estaba leyendo de San lo que le habló a los jóvenes y hablando acerca del desconocimiento de Dios en la sociedad, pero yo también empecé a ver el desconocimiento de Dios o un conocimiento que a veces tenemos en porciones y que nos quedamos ahí. Si nosotros tratamos a la juventud, a las generaciones en diferentes etapas y procesos, no es que hay un desconocimiento de Dios, hay una creencia de la existencia de un Dios, pero no se lo conoce a ese Dios. No se le conoce a Él, no se conoce, no hay intimidad con Dios, no hay trato con el Señor. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, eso es una vida en comunión con Dios que usted comienza a descubrir qué es lo que le agrada a papá, qué es lo que no le gusta a papá. Hay veces usted puede encontrar versículos, pero otras veces no va a tener los versículos en los cuales vas a necesitar la dirección plena del Espíritu del Señor a lo que Dios quiere y lo que Dios busca para ti. Entonces necesitamos no tener ese conocimiento, no conocerle con un concepto o una práctica religiosa, Dios es bueno y me quedo ahí, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y quedarme. No conocer desde el intelecto. Bueno, sí, sé que hay una fuerza superior y que Dios existe, por eso voy a la iglesia, amo al Señor. No estoy hablando conocerle desde las prácticas o tradiciones de actividades en una iglesia, sino que, como te dije antes, recuerden que les conté el final al principio, de que estoy buscando que tengas confianza en el Espíritu y puedas ir a aguas profundas. Voy a tomar este relato, pero solamente para ver cómo Pablo se presentó en Atenas, donde era el centro de la filosofía de ese tiempo, de querer tener una intelectualidad, y todos se lo llevaban al intelecto, al pensamiento, los sabios, los entendidos. Por eso dice que los griegos piden ciencia, los judíos piden señales, porque los griegos querían todo desde la cabeza, la razón, explícamelo.
La fe es por el oír. La fe no es por la razón. ¿Cómo era? ¿Cómo me dijiste? Para que no lo entiendan. La fe, la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que viene esa preciosa semilla de la palabra de Dios y a través del Espíritu de Dios comienza a trabajar en tu vida. No es desde la razón. Pablo va a este templo de la sabiduría y comienza en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, ya era una comunidad que buscaba adorar muchas cosas y todo desde la razón. Usted sabe que es muy común burlarse de la fe. Es muy común que alguien te diga, pero es medio tonto esto que estás haciendo. Porque la fe no puede, hay veces, ser capturada desde la razón. Yo tuve la oportunidad de pequeño asistir a una casa de familia japonesa y fue la primera vez en el impacto, era un cumpleaños, y vi que mientras nosotros comíamos, había en un armario todo el tiempo que lo que comíamos acá se lo cambiaban el plato a ese armario y había una foto. Y entonces yo siempre fui muy chusma. Dije, ¿y qué es esto que están haciendo? Y me dice, no, ese es mi abuelo que murió. Y entonces ellos entendían que mientras ellos comían, ellos le daban al abuelo también. Bueno, una teología así, ¿no? Y a veces en la tumba también se practica eso, se va. Y había alguien que se burló de un japonés y le dijo, ¿vos pensás que el muerto se va a comer el arroz que vos le traes? Y entonces el japonés le dijo, ¿y vos pensás que tu muerto va a oler las flores que vos le llevás? O sea, todos nos reímos y nos burlamos desde la razón. Aquí era todo una generación que estaba todo trabajando a través de la psicología y la filosofía de la mente. Entonces Pablo dice, en todo observo que esta generación es muy religiosa, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿sí? Eran politeístas, muchos dioses. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Qué hicieron? Bueno, creemos en la luna, creemos en Júpiter, creemos en Venus, creemos en la madre Venus, y en Apolos, el Dios de todo esto. Y de pronto dije, bueno, si hay otro arriba de esto, por lo menos le levantamos un altar al Dios que la razón todavía no había alcanzado, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Le habló del Dios eterno, el Dios creador, el Dios en una exposición, pero separó desde el Dios no conocido. Ahora, yo quiero tomar este relato, pero no desde la misma posición que Pablo, sino yo quiero tomar este relato de que te puedas meter, introducir y conocerlo a Dios en las áreas que a vos son desconocidas, no que desconoces a Dios. En las áreas, porque hay personas que experimentaron a Dios como un milagro de sanidad en su cuerpo y entienden que Dios es sanador y que produce milagro, pero no lo conocen en las otras áreas. No se animaron a navegar e introducirse y profundizar. Siempre cuando oyen problemas de salud, dice, yo sé que Dios me sanó y que te va a sanar a vos y vamos a ver el poder de Dios porque lo experimentó. Entonces está basado en una experiencia, pero no ha profundizado y no se le han revelado áreas profundas
de nuestro Dios. En el libro de Romanos yo quise tomar este versículo para que usted me entienda y podamos seguir con este proceso de la palabra que estoy trayendo. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Y esto es el corazón que yo traigo y que creo que el Espíritu de Dios me movió para que esta casa y que esta iglesia empiece a como un submarino que puede llegar a algunos puntos profundos del mar, nosotros podamos profundizar más con Dios. O profundidades, no está en la superficie, no está ahí. Usted no lo va a ver con los ojos, va a haber que profundizar. O profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O profundidades. 11, ¿no lo dije? 11:33, ¿no lo dije? Como no lo veía. Romanos 11:3. O profundidades. Entonces, como dije antes, o como lo fui diciendo, no lo vas a ver a la superficie. Esto es como el pozo petrolero. Usted no lo encuentra. Puede ser que en algún caso sí esté brotando, pero hay que cavar, hay que investigar, hay que hacer un esfuerzo. No vio, es un evangelio superficial. Un evangelio así en la superficie o que conoce. A ver si con este ejemplo que a mí me fue de mucha bendición, yo puedo ayudar tu vida y puedo ayudar a los que me están escuchando y siguiendo en este video. Vamos a tomar la ballena como uno de los animales marítimos más grandes, que tienen una dimensión de las más extensas. Y por lo menos vamos a tomar la ballena que conocemos y que se mueve en el Atlántico Sur, que la llamamos la ballena franca del Atlántico Sur, y se mueve en la parte de Puerto Pirámides, que es allí en la zona de Neuquén, y que del otro lado está el otro puerto que no me sale ahora el nombre, pero ahí viene y ahí produce las crías y desarrolla esas crías y luego vuelve a navegar y a meterse en aguas e irse a otra región de aguas bien frías, antárticas, y algunas también en la zona sur de nuestro mar austral. Ahora, esa ballena es de las más grandes. Esa ballena nada, vive, se mueve en un mar inmenso. Y vamos a simbolizar solamente el océano Atlántico, al cual baña las costas de nuestra nación. Y entonces nosotros vemos ese océano y esa ballena se mueve desde ahí, desde Neuquén y donde hace y tiene las crías y luego se mueve a aguas más frías, como un viaje o una ruta. Y esa ballena, por su tamaño, por sus despliegues, por sus movimientos, se mueve en importantes distancias. Pero no podemos decir que esa ballena puede conocer todo el mar o todo el Atlántico. Porque esa misma ballena no navega hasta el Polo Norte o se cruza a Europa o hace otros viajes, y aunque lo haga, siempre va a estar en un espacio y no conoce la dimensión de ese mar. Entonces, ¿cuál es mi provocación? Nosotros en nuestra intimidad y en nuestros años de cristiano y en nuestra vivencia de cristiana podemos ser como esa ballena, que en el espacio donde nos movimos conocimos cosas de Dios. Pero hay un océano, como dice aquí esta escritura, en 11:33, o profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y con este, que hay veces yo no lo expreso bien, pero es un signo de exclamación, cuán insondable son sus juicios
e inescrutable sus caminos. Cuán insondable, no se llega al fondo, no se llega a tocar fondo. Así que si nosotros creemos que ya me la sé o que ya me la conozco, no, esto es insondable. Y esto quiero despertarte la riqueza y lo hermoso, y esto es lo que nos va a mantener cada día con mayor pasión y amor de buscar más a Dios, porque aunque te moviste en agua y viajaste de una zona a la otra, simplemente conociste el espacio sobre el cual te moviste. Yo tuve la oportunidad de una vez por un vuelo. Yo tenía que viajar a Miami y el vuelo paró en Bogotá, Colombia. Entonces estuvimos un día, nos tuvieron que llevar a un hotel en el centro de la capital y miré la montaña, había una corrida de toro y yo nunca había estado en la corrida de toro y fui a la corrida de toro y todo. Ahora, si me preguntan, ¿conoces Bogotá? ¿Conoces Colombia? Yo lo único que conocí es el aeropuerto, el hotel y la corrida de toro que estaba enfrente. Y yo puedo decir, conozco Bogotá, pero conozco Bogotá no quiere decir que conozca todo Bogotá. No quiere decir que sepa cómo se mueve o uno se puede ir de una latitud a otra dentro de Bogotá. Sí, fui a Bogotá, estuve en Bogotá. ¿Conocés Bogotá? Sí, estuve un día, pero eso no quiere decir que la conozca. Ve que a veces en el vocablo, en la verborragia, sin querer nosotros podemos hablar de una totalidad o un absolutismo que nosotros necesitamos ahora desmenuzar y darnos cuenta que las profundidades, la riqueza que hay en Dios, la sabiduría que hay en Dios, los caminos de Dios, que hay veces no los comprendemos y dicen, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue tal cosa? ¿Cómo fue tal otra? Son insondables, no son maneras de delinear. Hay que creer y ser gobernado por el Espíritu de Dios y permitir que en esta mañana y a través de esta prédica te motive a salir de tu zona de comodidad, de lo que conoces, de lo conocido tuyo, y moverte hacia algo diferente. Una vez estábamos de visita en San Luis y habíamos visto por el mapa un lugar que era como un convento, no me acuerdo cómo fue que lo vimos, que estaba dentro de los lugares turísticos para visitar. Y de pronto agarré, no sé ni dirigido por qué, una ruta, o no sé si la miré en el mapa, y me metí. Hermano, no había ni demonio en ese camino. Nada. Y mi esposa me decía, ¿a dónde vas? Yo le decía, cállate que estoy nervioso. Los chicos eran muy chicos. Me acuerdo que la tierra era tan árida que había así, se enterraba al tamaño de la rueda del auto, no se me encajaba, era polvo. Nunca, el auto golpeaba contra los montículos de tierra y eran polvo, porque el auto se enterraba centímetros de tan árido que era ese camino. Polvo. Así era, impresionante. El vidrio de atrás tenía ya la cordillera y no sé si Mora estaba del otro lado, mirá lo que te digo. No sé, la tierra que tragábamos y no veíamos nada. Ya no era ruta, era una callecita y mi esposa me decía, ¿a dónde vas? Si supiera a dónde voy. Pero me animé a algo. Ahora, eso es un arrojo de locura, no sé cómo lo podemos llamar, cosa de jóvenes, pero yo no estoy llamándote a eso. Yo estoy llamándote a decir, confía en el Espíritu del Señor. Permitile a Dios que Él se muestre y se revele más profundo. Para no dejar la historia inconclusa, porque los veo medio chumas diciendo, ¿qué le pasó, pastor? Llegamos al convento. Ahora por esa ruta no volví nunca más, no, me metí en otro lugar y me guiaron de otra manera. Pero yo quisiera que no es que te tires a la deriva al mar, sino que esta sea una mañana de que esas profundidades, eso que crees que ya sabes, que lo tocaste, no hay fondo.
Este Dios es tan hermoso, es tan rico, es tan diverso, es tan polifacético, es tan glorioso, que esto nos tiene que motivar a que hay cosas que van a suceder y que te van a enriquecer cada día más y más. Que le permitas al Señor y que permitas al Espíritu de Dios operar y traer más y más a tu vida y te pueda mover a cosas más gloriosas. Quisiera que dejemos ahí para que te introduzca en este punto. Y no es que me voy de tema, sino cómo puedo unir esto a lo que quiero que te muevas a otro proceso. Empecé a leer acerca de la palabra, el tiempo cronos y el tiempo kairos de Dios. Y el tiempo cronos, que hay veces lo repetimos, lo podemos escribir con C o con K, según como lo queramos. Este concepto se refiere o contiene a periodos de tiempo, contiene en sí mismo distintos periodos de tiempo. Entonces, crono contiene el tiempo como el reloj mío tiene el cronógrafo, que están todos los tiempos. Ahora, el final de un periodo de tiempo está destinado a causar un cambio en porvenir, algo que va a venir. Entonces, el crono contiene los periodos de tiempo y dentro de los periodos de tiempo se producen cambios y cosas que van a venir. No solamente esto lo podemos simbolizar con las estaciones climatológicas. De pronto verano, vendrá luego el otoño, eso mostrará que vendrá el invierno, pero muchas otras cosas. Comenzar a ver periodos de tiempo destinados a causar cambios. Así tenemos esos periodos de tiempo y en el momento que se producen esos cambios y que vienen esos cambios a nuestra vida, y que cuando se producen esos momentos de cambio, a eso se le llama kairos. Entonces, el tiempo cronológico que contiene los procesos de diferentes tiempos y estaciones, y luego tenemos el kairos, que es cuando es un tiempo específico que está produciéndose ese cambio. Entonces, el tiempo de cambio, el momento de transición, de transferencia, de llamado de una cosa hacia otra, ese momento es llamado kairos. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios en su recurso, en su suministro, en su sabiduría, que recién la vimos, Dios te provee y te suministra de cosas para lo que está por venir. O sea, Dios te prepara para otro tiempo. Dios te abastece de recursos o cosas para tu vida. Entonces, Dios no es un improvisado. Si me encontré acá, no sabía. No. Si vos revisás atrás, vas a ver que Dios te estuvo o hablando o haciéndote atender a ciertas cosas, nada más que hay veces puede ser que no le hayamos prestado atención, pero Dios te prepara para ese tiempo, para un tiempo más allá de lo que vos estabas acostumbrado, y Dios te va guiando para eso. Simple y sencillo. Yo pensaba tomar en Deuteronomios capítulo 8, pero lo podemos leer y no quería tomarme mucho tiempo, pero usted léalo en su casa. Fíjese que Dios le habla a Israel. Cuando ingreses a la tierra prometida, los va preparando diciendo, miren, ustedes van a cruzar el Jordán y van a tener la tierra que yo les preparé para ustedes. Esa tierra fluye leche y miel. Cuando ustedes entren, se van a encontrar con otros dioses. No hagan lo que hacen otros dioses. Dios los va preparando y les va hablando y les va incursionando y les va diciendo. O sea, se va a producir un cambio. Están en un movimiento o en una posición geográfica desértica. Viene un río y del otro lado del río está la tierra prometida. Y en esa tierra prometida Dios ya le habló cómo debían conducirse. No es que entraron ahí y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Así Dios está tratando hoy con nosotros, y así yo quiero que esto empiece a activar sobre tu vida. Que Dios comience a tratar en ti, pero que también empieces a descubrir ese momento kairos. Ahora, Dios no es improvisado, al contrario.
Dios hace las cosas deliberadamente e intencionalmente. No fue casualidad. Bueno, debía ocurrir y tenía... No, no, no. Dios trabaja intencionalmente. Dios está trabajando en ti y en mí para prepararte para ese tiempo. Y esta es la frase que me dio el Señor, o la declaración que tengo. Lo peor que te puede pasar es no estar preparado para lo que viene, para el próximo tiempo. Eso es lo peor. Por eso te hice todo este trabajo para presentarte esto. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, el profeta, por palabra de Dios, nos habla, y recuerde que dije intencionalmente, ¿no? Que Dios es intencional. Fíjense que escrituralmente, literalmente, tenemos en el año segundo del rey Darío, marca un tiempo, un cronos. Y dentro de ese cronos, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Hay un kairos que Israel no estaba atendiendo. Entonces, este no es un año sin sentido, nunca. Fue un año de un movimiento espiritual de Dios, en el año segundo del rey Darío. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, el hombre que tenía el gobierno de Judá. A Josué, hijo de Josadac, el hombre que tenía la parte de gobierno espiritual, sumo sacerdote, las dos administraciones, el gobierno terrenal y el gobierno espiritual. Sumo sacerdote diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, esta generación, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, en su conocimiento creían y marcaban los tiempos según el entendimiento que ellos tenían. Y ellos decían, no es el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces el pueblo, creyendo que conocía a Dios, dice, este es un tiempo para esto y no es tiempo para esto. Y se le aparece el profeta trayendo la palabra de Dios y dice, ¿ustedes creen que este es el tiempo? Y ustedes dicen, ¿es el tiempo de habitar en estas casas? ¿O en esta casa? Pues lo podemos hacer micro o macro y lo vamos extendiendo. En esta casa es el tiempo para que esta casa y te ocupe solamente esta casa. Es para vosotros tiempo, para vosotros, vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, estaban ya con todos los detalles. Y esta casa, o sea, la casa de Dios, las cosas de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Como diciendo, hagan un balance, una observancia. Sembrad mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal y ¡pum! En saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid a la montaña. Volvé a intimidad con Dios. Y traed madera. Madera tiene que ver con todo lo humano, con toda la debilidad humana, con todo lo terrenal. Y comenzá una reconstrucción de la casa. Y pondré en ella mi voluntad.
y seré glorificado, ha dicho Jehová. No te quedes y no nos quedemos con la comprensión para nosotros. Porque nosotros tenemos que ver que, como dije antes, Dios es intencional. No, las cosas no se suscitan por casualidad. Yo tengo claro que la pandemia y los males y los terremotos no los manda Dios. No soy de esos conceptos de que creo en un Dios castigador, pero sí que Dios sabe que eso va a tomar lugar y que esas cosas suceden y que la tierra está trabajada así, que los desórdenes que está haciendo el hombre y que todo el Antiguo Testamento nos habla. Escuchen, cuando la Escritura dice cómo la tierra es corrompida. Porque nosotros podemos ver por qué Dios le da a Israel la tierra prometida. ¿Porque era un mejor pueblo? Si Moisés se lo dice. No le doy la tierra porque ustedes son mejor que nadie. Es que el amorreo, el cananeo hicieron tanta maldad que llegaron al colmo. Subió como un humo en el cual Dios quedó colmado. Así que los borro a ellos y se las entrego a ustedes. Ahora ustedes no entren en el mismo proceso que la maldad hagan. No hagan la maldad de ellos y maldigan la tierra. Yo no soy alguien que está en defensoría del clima y que quiero lo natural, pero sí sé que la Biblia me enseña que la tierra se maldice con el pecado. Y se suscitan las cosas. Por eso, a veces no comprendemos lo que declara Isaías, lo que nos dice el libro de Romanos. La creación o la tierra está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la tierra está padeciendo nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que entender que este debe ser un tiempo donde más y más tenemos que buscar y conocer a este Dios. Y si creemos que hemos conocido, meternos más, porque cuando usted profundiza más, se va a dar cuenta lo poco que lo conocía y que necesitamos conocer. Esta declaración que vino a mi espíritu, que lo peor que nos puede suceder es pasar. Lo peor que te puede pasar es no estar preparado, no conocer el cronos y que está tomando lugar un tiempo, kairos, en nuestra vida. Lo voy a leer de dos versiones y lo hago intencional. En Lucas capítulo 19, es la versión que yo tengo en mi Biblia en la computadora, y después lo voy a leer en la traducción del viviente. Dice, y como llegó cerca, está hablando el Señor Jesús, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Jerusalén está, por eso se dice que hay que subir y adoremos, subamos y vengamos a la casa del Señor, porque Jerusalén está en una posición elevada y está sobre montes. Así que él la pudo ver a distancia y seguro desde uno de estos montes. Por eso dice, llora sobre la ciudad, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día, o sea, tu kairos, Jerusalén, tu kairos, el pueblo, la ciudad y el monte de Dios. No estaban conociendo este tu día, tu Cairo. Lo que toca a tu paz. Mas ahora está cubierto a tus ojos físicos. No podían ver, por eso necesitamos revelación. Esto está cubierto a tus ojos físicos. Estoy leyendo todo en esta versión. El versículo 43 dice, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, el enemigo, no vos, y de todas partes te pondrán en estrecho o en apretura. Versículo 44 del 19 de Lucas dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el kairos de Dios, el tiempo de tu visitación.
Lo peor o lo gran catastrófico es no conocer ese tiempo de visitación. En el versículo, en la versión, que tengo, Nueva Traducción al Viviente, el versículo 41 del capítulo 19 dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, sus sentimientos estaban conmovidos. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras, me gusta esta versión, el camino de la paz? Esa palabra de paz me la dio el Señor el jueves. Y la Escritura dice, busca la paz y síguela. El camino de tu paz. Él es la paz. No hay paz fuera de Él. Él produce la paz. La paz tiene que ver con volver al orden, el desorden que había tomado lugar. O sea, lo más sencillo, una guerra es un desorden de paz. Entonces necesitamos que todas las cosas que estaban desordenadas sean ordenadas. Venga la paz. Debemos traer las cosas al orden, al propósito, al diseño. Entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde, le dice el Señor, porque Él está operando en una declaración profética. Él sabe lo que viene. Y la paz está oculta a tus ojos. Está la paz, pero te la perdés. Está el reordenamiento de las cosas. Está el volver al orden correcto, pero te lo perdés. Está delante, está oculta a tus ojos. Versículo 43 dice, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. O sea, te controlen, dominen, sometan. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Qué dijo Jesús cuando le mostraron el templo? No quedará piedra sobre piedra. Pero no tiene que ver solamente con lo físico. Había un remover de toda la religiosidad, todas las cosas que estaban mal puestas. Porque no conociste cuando Dios te visitó, o no conociste el tiempo de tu visitación. ¿No te diste cuenta que el Dios, el precioso Salvador, el bendito Dios, tomó lugar en tu vida? Por eso la Escritura dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a lo que Él le pertenecía, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, les da la potestad, el dominio de ser hecho hijo de Dios. Pero déjenme introducir un poquito más, y tal vez estoy muy lento y un mensaje fuerte. Mire lo que dice el versículo 44. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. O sea, mi generación no la supe como David, que bendijo su generación, no la supe conquistar, y la generación que viene atrás va enganchada junta. Así como Elí es cortado, él y los hijos, 2 generaciones unidas, ¡prum!, se pierden. Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Son aplastados.
y a tus hijos contigo, y tus enemigos no dejarán una sola piedra. Contra el polvo, contra el suelo. ¿Cuál es la declaración? La declaración que todos tenemos como muy común y muy conocida en nuestros labios. La Biblia dice así, que usted y yo somos la sal de la tierra. O sea, somos lo que le damos sabor a esta vida que ya para un mundo sin Dios no tiene ningún sabor. Pero si la sal se pierde su sabor, se deshace, no sirve más para nada. Para lo único que sirve es para ser pisoteada. La palabra es hollada. Y hollar es el poder gobernante, dominante que somete, que pisotea. Y en Lucas dice que nosotros podemos pisar serpientes y escorpiones, que serían diferentes dimensiones de poderes demoníacos o de demonio. Y nos dio potestad de pisar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Entonces, o nosotros pisamos o vamos a perder el sabor y el diablo nos va a pisar y nos va a pisotear. Si no conocemos los kairos que toman lugar y no somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Necesitamos introducirnos más y más y que Dios se nos revele. No te quedes con lo que conociste, no que te quedes con lo que la religión te habló, no te quedes con las prácticas religiosas, no te quedes con lo que hasta ahora experimentaste. Que esta sea la mañana, decirle Espíritu Santo, llévame, me muevo, creo, confío y voy hacia cosas mayores. En ti, por ti y a través de ti. Póngase de pie, vengan los chicos unos minutos. Párate allí en tu lugar, olvídese de quién está a su lado, familiar, amigo, hijo, quien sea. Cierra tus ojos. Y usted que me está mirando, los que me están viendo a través de este video, en internet, toma este lugar. No importa si estás conduciendo, no vas a cerrar los ojos, pero sí que te pongas y te alinees a lo que Dios te está hablando en esta hora. Y estoy siendo esa voz, ese enviado a tu vida. Así que los que estamos presentes y los que lo puedan hacer, te puedas enfocar y cerrar tus ojos y decirle al Espíritu de Dios que estás decidido a ir a más y que no vas a ser guiado por un instinto humano, no vas a ser guiado por un instinto de la raza, sino que vas a ser guiado por el Espíritu de Dios porque sos un hijo de Dios y los que son hijos de Dios son guiados, dirigidos, gobernados por el Espíritu del Señor. Que ahora sea el Espíritu de Dios guiándote y comprendiendo el tiempo Kairos para ti, el tiempo de cambio, el tiempo de transición, el tiempo para moverte. No a la deriva, no a la marchanta, como decimos, no a cualquier cosa o a cualquier viento, sino a lo que Dios ya preparó de antemano para que nosotros caminemos por ella. No permitas perderte este momento y no comprender y no entender que tus ojos sean iluminados y te pierdas al Dios de paz, al dador de paz, al Señor de paz, al príncipe de paz. Aleluya. Aleluya. Y que este momento tal vez te cause vértigo, porque cuando uno se tira a las aguas, nuestro cuerpo recibe un shock de esa agua fría, o de esa corriente, o de ese embate. Si esto puede ser un shock, si esto puede causar un cierto vértigo en tu vida. Pero te voy a decir algo. Mi nieta se agarra de mi dedo, pero si mi nieta trompieza, se va a soltar porque ella se agarra. Pero cuando yo la llevo en ciertas cosas, no dejo que ella me agarre de mi dedo. Yo la agarro a ella. Y cuando yo la agarro a ella,
Ella puede tropezar, pero está tomada de mi mano. Y aunque tropiece, tengo la fuerza suficiente para que ella no caiga a tierra. Que esta sea la mañana donde no sos vos el que te agarrás, sino es la mano de Dios, pero vos le estás permitiendo. Y vos estás extendiendo tu mano a diciéndole: Señor, conocí estas aguas, conocí estas cosas en ti, he navegado contigo, pero me muevo a más y más, porque insondables son tus riquezas, tu sabiduría, tu juicio, tus caminos. Son todos gloriosos, todos perfectos y todos justos. Hombre, mujer que estás viendo, yo sé que esta palabra es para profundizar en diferentes áreas, pero es lo que Dios me ha dado y es el maná para este día. En que puedas conocer. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Israel no conoció al enviado, el que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad. O sea, hubo una nación, una generación que eran hijos, pero se perdieron la visita de papá. Y hubo otros que supimos cuando papá vino y corrimos a su encuentro. El príncipe de paz. Que no sea como Apocalipsis 3:20, donde dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿En qué momento lo dejaron del otro lado? ¿En qué momento quedó del lado de afuera de la iglesia, del pueblo de Dios? ¿En qué momento le cerraste la puerta? Y él quedó del otro lado. No vamos a introducirnos ahí, vamos a este punto. Esta es la mañana para que le abras las puertas y permita que Él vuelva a entrar y gobernar y dominar y señorar. Padre, yo te pido por cada hombre.